Bien, bueno, entonces en otra clase de geometría vamos a resolver algunos ejercicios del área de semejanza, del capítulo de semejanza. Y entonces, bien, el primer ejercicio nos dice que dada la gráfica de aquí de la derecha, si en el triángulo PMK, bueno, esto solamente es M, ¿ya? Entonces aquí está en el triángulo PMK. Si este triángulo es semejante con el triángulo KLR, este de aquí arriba, entonces me dice, demuéstrese que el ángulo Q tiene que ser congruente con el ángulo MKL, ¿no? El ángulo Q, este ángulo tiene que ser congruente con el ángulo MKL, ¿no? Entonces, nosotros, ¿cómo vamos a comenzar? ¿Qué debemos hacer? Aquí solamente vamos a marcar los ángulos de los que nos están hablando y solamente queremos ver el objeto. Bien, entonces vamos a comenzar diciendo que por definición de semejanza entre triángulos, como la hipótesis ya me está diciendo que estos dos triángulos son semejantes, entonces la correspondencia es la siguiente, me dice, ¿no? La correspondencia es que el vértice PMK se va a corresponder con los vértices KLR, ¿no? Entonces aquí está, ¿no? El PMK y el P se corresponde con el K, el M se corresponde con el L y el K se corresponde con el R, ¿no? Es importante siempre hacer esa distinción de qué puntos están correspondiendo con qué puntos. Entonces, por tanto, por partes correspondientes de triángulos semejantes, ¿qué vamos a tener? Se tiene que el ángulo P es congruente, aquí el ángulo P es congruente con el ángulo RKL, ¿no? Y a la vez el ángulo R es congruente con el ángulo PKM. Entonces aquí, de todo lo que implica de que estos dos triángulos sean semejantes, yo solamente estoy tomando dos congruencias, ¿no? Las congruencias de dos ángulos, de dos pares de ángulos, ¿no? P con RKL y el R con el PKM, ¿no? Entonces ahora en semejanza sabemos que si dos triángulos son semejantes, la correspondencia de sus ángulos internos, cada correspondencia de ángulo a ángulo, entonces cada par de ángulos correspondientes van a ser congruentes. ¿Y qué pasa con los lados? Que sus lados van a cumplir cierta proporcionalidad, ¿no? Entonces ahora solamente vamos a trabajar con ángulos, porque no es necesario trabajar con lados, ¿no? Para llegar a demostrar lo que nos están pidiendo. Bien, entonces, por el teorema de suma de medidas de ángulo, en el triángulo vamos a trabajar en el triángulo PQR, en el mayor. El teorema 913 es simplemente el que me dice que la suma de los ángulos internos de un triángulo suma 180. Entonces a ese teorema me estoy refiriendo, ¿no? Que ya habíamos demostrado en el capítulo anterior. En el capítulo de paralelismo, ¿no? Entonces, yo que digo que entonces en el triángulo mayor, la suma de las medidas del ángulo R más la suma de la medida del ángulo P más la suma de la medida del ángulo Q suman 180 entre las tres, lo que está acá, ¿no? Bien, entonces, como a partir del punto K, visualizo el punto K, se generan ángulos adyacentes, es decir, estos ángulos, ¿no? Adyacentes, los vamos a marcar para no confundirnos los ángulos que hemos dicho que eran congruentes. Este es congruente con este, ¿no? Luego podemos poner de color rojo. Ya.
Ya, ¿no? Entonces estos dos ángulos serán congruentes y vamos a visualizar el otro par de ángulos que dijimos que eran congruentes, ¿no? Lo podemos poner así. Ya, bien. Entonces, em, después, ¿qué digo? Entonces, dado que en el punto K es como que están coincidiendo su punto de origen de estos tres diferentes ángulos, entonces su suma va a ser 180, ¿no? Entonces, eso es lo que yo hago en el siguiente paso, ¿no? Y también es importante saber que P, K y R son puntos que están contenidos en una misma recta, ¿no? Por eso pongo que P, K, R eh, están contenidos en una misma recta. Bien, entonces simplemente acá digo que la medida del ángulo PKM más la medida del ángulo MKL más la medida del ángulo RKL van a sumar 180, ¿no? Todo 180. Bien, eh, entonces simplemente ahora vamos a igualar las dos ecuaciones y me va a quedar una suma de medidas del ángulo más la otra suma de medidas del ángulo, ¿cierto? La suma de medidas del ángulo de estos tres más la suma de las medidas de los ángulos internos del triángulo mayor. Y bien, ¿por qué hicimos eso? Porque teníamos una congruencia de ángulos, ¿verdad? En el primer punto, ¿no? Entonces, aquí podría ser necesario completar que si el ángulo R es congruente con el ángulo PKM, acá, eso equivale, ¿no? A decir que la medida del ángulo R es igual a la medida del ángulo PKM, ¿no? Pero ese paso lo obviamos y directamente nosotros sabemos que entonces la medida del ángulo P es igual a la medida del ángulo, en este caso del ángulo RKL, y la medida del ángulo R va a ser igual a la medida del ángulo PKM, ¿no? Entonces simplemente los eliminamos y nos quedamos con que la medida del ángulo MKL, acá en el centro, es igual a la medida de Q, ¿no? Que es el que se queda acá a la derecha. Entonces, eso equivale a que la medida, bueno, no la medida, el ángulo MKL es congruente con el ángulo Q. Y era lo que queríamos demostrar, ¿no? Entonces aquí, visualmente igual nos damos cuenta, ¿no? Como yo dije que el ángulo PRQ sumaban 180, la suma de las medidas, y acá yo tengo estos tres ángulos que sus sumas también eran 180, entonces si nos fijamos, este ángulo se correspondía acá con este vértice del triángulo, este otro ángulo se correspondía con el otro vértice del triángulo, y el único que me sobraba era este ángulo que está en color verde. Entonces también, ¿no? El único que me sobraba aquí en el triángulo, el ángulo no mencionado, era este, ¿no? El ángulo correspondiente al vértice Q. Entonces, van a ser congruentes. Bien. Vamos a demostrar, bueno, vamos a resolver. Creo que esto no es una demostración. Sí, sino que vamos a hallar un área de un cuadrilátero. Entonces, el ejercicio 2 me dice que... Entonces, acá, ¿no? Entonces, si los cuadrados de la gráfica tienen longitud de lados, respectivamente a 2, a 3 y a 5, entonces, ¿cuál es el área del cuadrilátero MBCN? Bien, ahora sí ya están bien cada nombre de cada punto. Entonces, tenemos que hallar el área de este cuadrilátero, ¿no? Del MBCN, ¿ya? Entonces, ¿cuál va a ser el plan? Nosotros aquí sabemos que como son cuadrados, por hipótesis nos está diciendo que son cuadrados, entonces estos ángulos son rectos, ¿cierto?
Entonces, visualizando solamente el cuadrilátero MBCN, nos damos cuenta que dos de sus ángulos van a ser rectos. Entonces, ¿eso qué significa? Que estos dos lados opuestos en el cuadrilátero van a ser paralelos. Y ya que sabemos, ¿no? Que dos rectas paralelas, si una tiene una recta perpendicular y a la vez va a ser perpendicular a otra, entonces estas dos rectas van a ser paralelas, ¿no? Eso es lo que me dice. Bien, entonces el plan es saber, ¿no? Que entonces MB es paralelo a CN, ¿no? Y a partir de eso ya nos daríamos cuenta que estaríamos hablando de un trapecio. Bien, eso bueno, eso es a lo que tenemos que llegar. Entonces, por otro lado, aquí tenemos trazada como una diagonal grande, amplia, que va del punto A al punto I y que cruza los tres cuadrados. También aquí tomamos en cuenta el hecho de que van a ser cuadrados, entonces es como que estos lados van a ser paralelos, ¿cierto? Nos damos cuenta de eso y estos ángulos valen 90. Pero si estas rectas ya son paralelas, podemos utilizar teoremas de paralelismo. Bien. Y entonces, después de esos teoremas de paralelismo, nos vamos a dar cuenta que estos triángulos son semejantes, que hay semejanza acá. Y bien, con eso ya se resuelve el ejercicio. Entonces, vamos, entonces el primer paso es, decimos, como son cuadrados adyacentes y como los puntos A, B, C, D están contenidos en una misma recta, son colineales. Eso es bien importante, ¿no? Decirlo o mencionarlo, por más que el ejercicio no me lo haya dicho explícitamente, pero en la gráfica, acá, ¿no? En la gráfica se entiende, ¿no? Que están, digamos, alineados sobre una misma superficie o sobre una misma línea, como queramos verlos. Entonces, bien, nosotros simplemente mencionamos que A, B, C, D están contenidos en una misma recta. Entonces, eso hace que como son cuadrados, estos valen 90 y entonces directamente yo digo BM, la recta BM es paralela a la recta CN, es paralela a la recta DI, ¿no? O los segmentos, que es lo mismo, ¿no? Paralelismo de segmentos. Bien, ahora, después, por el teorema de paralelos y ángulos correspondientes, el teorema 99, que simplemente para recordarnos qué nos dice este teorema, visualicemos acá a la derecha, digamos, estas dos rectas o segmentos que nosotros ya sabemos que son paralelos. Esta es la secante que le corta, ¿no? En este caso, NI, la secante que traspasa a ambas rectas paralelas. Y el teorema 99 simplemente nos dice que dado un ángulo interno, o podría ser también externo, pero en este caso interno, si es que son paralelas ambas rectas, entonces el ángulo correspondiente que se replica a entre ambos son congruentes. Eso es lo que me dice el teorema, ¿no? Entonces, en este caso estaríamos hablando de acá, del ángulo A y D, que va a ser congruente con el ángulo ANC y a la vez es congruente con el ángulo AMB, ¿no? Entonces estamos hablando de estos ángulos. De ¿no? Bien. Entonces, eso es lo que nos dice el teorema 99, ¿no? De paralelismo. Ya que estos ángulos, perdón, son correspondientes, ¿no? Ahora, en este caso estamos aplicando como dos veces ese teorema, ¿no?
porque el teorema simplemente nos habla a partir de dos rectas paralelas. Entonces, como estas dos rectas son paralelas, estos dos ángulos correspondientes son congruentes. A la vez, yo vuelvo a utilizar el teorema y digo, si estas dos rectas son paralelas, entonces esos sus dos ángulos correspondientes van a ser congruentes, ¿no? Pero acá yo simplemente lo escribo a ambas relaciones unidas, ¿no? Entonces, por transitividad sí podemos hacer eso, ¿cierto? Entonces yo digo que el ángulo AID, este primero de acá, es congruente con el ángulo ANC y es congruente a la vez con AMB. Bien, el tercer paso es, como los ángulos BC y D son rectos y tomando en cuenta la anterior correspondencia, entonces por teorema de semejanza, ángulo, 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 ¿qué decimos? Entonces, también voy a aplicar dos veces el teorema ángulo, ángulo, ángulo. Ya llego a concluir que el triángulo AMB es semejante al triángulo ANC y es semejante al triángulo AID, ¿no? ¿Y por qué por ángulo? O sea, por ángulo, ángulo, ángulo. Es porque el ángulo D es 90, el ángulo C es 90, el ángulo B es 90. Entonces ya tenemos tres ángulos de los tres diferentes triángulos que son congruentes. Bien, después el anterior paso ha sido demostrar que estos ángulos eran congruentes. Bien, entonces solamente nos faltaría hablar de un ángulo, ¿no? Que nos falta en los triángulos. Pero si nos fijamos, todos comparten ese ángulo, que es el ángulo A. Entonces A es congruente consigo mismo, ¿cierto? Entonces por eso estamos utilizando el teorema AAA. Bien, después de que sabemos que estos tres ángulos van a ser semejantes entre sí, por partes correspondientes de triángulos semejantes se tiene las proporcionalidades, ¿no? Entonces aquí sí vamos a trabajar de 2 a 2, ¿no? Primero nos vamos a fijar en el triángulo ANC, ANC semejante al triángulo AID. Bien, entonces el grande con el mediano. Y tenemos que hacer entre sus lados, ¿no? Proporción entre sus lados. Ahora, como me están pidiendo el área del trapecio, entonces yo sí le tengo que, como que saber manejar bien aquí las proporcionalidades, ¿no? Cuál me conviene y cuál no me conviene utilizar. Entonces sí o sí yo tengo que hacer mención, por lo menos a este lado, ¿no? Que es el NC. Entonces yo voy a decir que el lado ID, que se opone al ángulo A, entonces va a estar sobre el lado que se lo pone al ángulo A del otro triángulo, ¿no? En este caso, NC. Es igual a, ahora yo voy a hablar del lado AD, que se le está oponiendo al ángulo I. Entonces, este es AD. Entonces va a ser sobre. En el otro triángulo también me fijo, ¿no? El lado que se lo pone al ángulo, que en este caso I o el ángulo N, que son congruentes, entonces son lo mismo. Entonces, en este caso sería el lado AC, ¿cierto? Entonces, por eso pongo AC acá, ¿no? Entonces, cuando hablamos de semejanza entre triángulos, sí tenemos que tener un justo cuidado en fijarnos bien los lados que se corresponden, ¿no? Para hacer la proporción adecuada. O sea, la proporcionalidad entre los lados adecuada. Y bien, entonces, al final, lo que yo tenía era ID sobre NC, ID sobre NC, es igual a AD sobre AC, ¿cierto? Entonces, tengo todos los datos menos el NC. Entonces, aquí simplemente reemplazo y llego a concluir que NC es igual a 5 medios. Análogamente, voy a hacer entre los otros dos triángulos, ¿no? Me fijo ahora entre los otros dos triángulos, ¿no? En este caso, el triángulo AMB y el triángulo AID. Bien, entonces el pequeño con el mayor. Entonces, ¿esto qué implica? Entonces yo me fijo igual los lados y veo que me conviene
También hablar del ID, porque así voy a hablar del lado MB y del AD, ¿no? ¿Por qué del AD y no de la hipotenusa en este caso? Porque nosotros no sabemos el valor, ¿no? De la hipotenusa, ni de las otras hipotenusas, en este caso la hipotenusa M. Lo que nosotros tenemos datos es de estas bases, ¿no? Porque aquí en la base se corresponde con los lados de los cuadrados, que eso estaba en la hipótesis y es datos, son datos, es información. Entonces, por eso yo hablo de AD. Entonces, en este caso, estaríamos hablando de la proporcionalidad entre ID sobre MB, que va a ser igual a AD sobre AB, ¿cierto? Entonces, también, reemplazando valores, me quedo con que MB es igual a 1. Una pequeña observación acá, dándonos cuenta de que lo que hemos hallado es de que NC es igual a 5 medios y MB es 1, y como los lados de los cuadrados eran en este caso 2 y en este caso en el mayor 5, entonces nos estamos dando cuenta que tanto M es punto medio del lado del primer triángulo y N es punto medio del lado del tercer cuadrado. Cuadrado, perdón. Cuadrado. Nada, y esta observación es como más observar cierta propiedad, ¿no? Es como que una propiedad que se da en esta gráfica, que al atravesar o al graficar el segmento ahí, estamos atravesando por puntos medios, ¿no? Del cuadrado pequeño y el cuadrado grande. Bien, luego, finalmente, por el teorema del área del trapecio, nosotros sabemos que el área de MBCN va a ser igual a la suma de sus bases multiplicado por la altura dividido entre 2, ¿no? Entonces, en este caso, las bases es MB y NC. ¿Por qué? Porque son los lados del trapecio paralelos, ¿no? No podrían ser los otros dos. Y la altura, en este caso, sería BC, ¿no? Porque es un trapecio rectángulo. No tengo necesidad de buscarle la altura al trapecio. Ya está siendo un lado del trapecio la altura, ¿no? Porque estos ángulos miden 90. Bien, entonces, bueno, en este caso había medido 89.95, pero vamos a hacer de cuenta que es 90. Bien, entonces, simplemente vamos a reemplazar porque ya tenemos todos los datos, ¿no? Y al final llegamos a saber que el área del trapecio es 21 cuartos. Y esa sería la resolución, ¿no? Bien. El tercer ejercicio es este, que me dice que dado un punto C entre A y B, los semicírculos AC, en este caso el mediano, el semicírculo CB, el pequeño, y el semicírculo AB, el mayor, como se ilustra en la figura, y si a la vez CD es perpendicular a AB, CB es perpendicular a B, entonces muestre que el área de la región sombreada es igual al área del círculo. La región sombreada es esta. ¿Ya? Entonces, la región sombreada, si nos ponemos a pensar, no es difícil hallar, ¿no? Porque me está simplemente haciendo referencia a un área que se puede hallar restando, ¿no? El área de esta semicircunferencia mayor menos las dos semicircunferencias menores. Pero lo que me pide es que muestre que esta área sombreada, entonces, es igual al área del círculo con CD como diámetro, ¿no? Entonces, acá es como que si, visualizamos el punto medio del segmento CD,
Entonces nosotros nos vamos a dar cuenta de qué circunferencia me están hablando, ¿no? Entonces vamos a hallar el área de esta circunferencia. Pero el área de esta circunferencia es... simplemente la podemos determinar gracias a su radio, ¿cierto? Ahora, me están condicionando de que como CD es su diámetro, entonces el radio estaríamos simplemente hablando la mitad del diámetro, ¿verdad? Bien, entonces simplemente, ya. Entonces, simplemente vamos a comenzar diciendo que por este colorario, que bueno, ustedes lo pueden encontrar en el libro como 1416.1, que me dice que un ángulo cualquiera inscrito en una semicircunferencia es un ángulo recto. Entonces se está refiriendo a este ángulo de acá, al ángulo D. ¿Ya? Entonces ese es un corolario bien importante. ¿Ya? Nosotros podríamos tener la circunferencia completa, pero lo que me está diciendo acá es que AB, como es diámetro, si AB se corresponde con la hipotenusa, bueno, en este caso no es hipotenusa porque no sabemos todavía qué es un triángulo rectángulo, pero si se corresponde con un lado de un triángulo, en este caso se está correspondiendo con un lado, ¿verdad? Del triángulo ADB, ya que AB es un lado, ¿verdad? De ese triángulo. Entonces, si el diámetro de la circunferencia se corresponde con uno de los lados de un triángulo y el vértice opuesto pertenece a la circunferencia, es decir, este D bien podría estar acá o bien podría estar acá, entonces me está diciendo que ese ángulo inscrito va a ser un ángulo sí o sí recto. ¿Ya? Entonces, yo tengo la certeza de que este D es un ángulo recto, vale 90 grados, ¿no? Por ese corolario. Eso es importante, ya que nos va a dar pie para utilizar un teorema de semejanza. Entonces, bien, entonces decimos, ¿no? Que la medida del ángulo D es 90. Entonces, el triángulo ABD es un triángulo rectángulo. Y además, por hipótesis, me dice que CD es perpendicular a B, lo que significa que es la altura, ¿no? Respecto de la hipotenusa en el triángulo ABD. Entonces, bien, entonces los triángulos ACD y el triángulo BCD son también triángulos rectángulos con su ángulo recto en sí, ¿no? ¿Por qué? Porque hemos dicho que DC es altura, ¿no? Bien, entonces ahí solamente para visualizarnos, ¿no? Ya. Entonces, ¿qué decimos? Por teorema 12.7, y este teorema lo vamos a ver un poco a detalle para que nos ubiquemos bien. El teorema 12.7 me dice que si yo tengo un triángulo y yo tengo trazada la altura correspondiente a la hipotenusa, o sea, el triángulo tiene que ser rectángulo, ¿no? Y yo tengo la altura trazada a la hipotenusa, entonces, ¿qué se va a cumplir? Como yo estoy definiendo otros dos triángulos más pequeños gracias a la altura, entonces se va a cumplir que el triángulo mayor, en este caso STU, es semejante al triángulo STB y a la vez es semejante también al triángulo TBU en este caso, ¿no? O sea, lo que nos está diciendo es que el triángulo mayor va a ser semejante con los dos triángulos definidos gracias a la hipotenusa, ¿no? Aquí simplemente vemos un teorema anterior, un teorema que nos decía que en un triángulo rectángulo el par de ángulos agudos son complementarios, ¿no? Cuando veíamos triángulos, veíamos que si yo tengo un triángulo rectángulo, entonces voy a tener
un ángulo interno que mida 90, pero los otros dos van a ser ángulos agudos y ambos tienen que sumar 90, ¿cierto? Entonces, teníamos, ¿no?, un teorema que nos afirmaba que los ángulos entonces serían complementarios. Y bueno, simplemente este teorema se genera también a partir de este otro. ¿No? Porque simplemente es llenar ángulos, ¿no? Como yo tengo aquí una pareja que es alfa sub 1 en este caso y beta, los ángulos agudos del triángulo mayor, y yo me fijo en los otros dos triángulos, entonces, como yo tengo aquí este alfa sub 1, este beta sub 1 sí o sí tiene que ser el propio beta, porque nosotros también sabemos que los complementos y los suplementos de un ángulo son únicos, ¿no? Entonces no puede tener dos complementos distintos. Entonces beta sub 1 es congruente con beta. Y lo mismo acá, ¿no? En el otro triángulo. Si acá yo tengo beta, entonces alfa tiene que ser congruente con alfa sub 1, ¿no? Y así, por el teorema AAA, llegaríamos a demostrar, ¿no?, este teorema. El teorema, en este caso, que es el 12.7. ¿Ya? Entonces, vamos a utilizar nosotros ese teorema acá. Entonces, nosotros decimos que por el teorema 12.7, ¿qué triángulos van a ser semejantes? El triángulo mayor, que es el ADB, va a ser semejante con el DCB, acá a la derecha, y a la vez es semejante con el triángulo ACD, ¿ya? El mediano. Entonces, bajo la correspondencia en ese mismo orden, ¿no? Entonces, yo estoy diciendo que el vértice A se corresponde con el D, en este caso, ¿no? Y luego el D se corresponde con el C, ¿no? Porque aquí es 90 grados, aquí 90. Y finalmente el B se va a corresponder con el propio B, ¿no? En la primera semejanza. Y en la segunda también, ¿no? Así en orden se corresponden los vértices. Bien, entonces por partes correspondientes de estos triángulos semejantes, ¿qué vamos a tener? Solamente tomando en cuenta el triángulo DCB, el DCB con el ACD, ¿ya? Los dos triángulos menores definidos gracias a la altura. Entonces, yo me voy a fijar en el lado BC, y ese lado BC se correspondería con ¿cuál lado? ¿No? En este caso, con el lado CD, ¿no? ¿Sí, no? Entonces, estaríamos, a ver un momento. Ya, entonces para que visualicemos mejor, entonces la proporcionalidad que tenemos acá simplemente es BC sobre CD, ¿cierto? Ambos oponiéndose al ángulo más pequeño. Es igual a, en este caso entonces, el otro lado opuesto al vértice B. Entonces, CD sobre, en este caso, AC, ¿cierto? Bien, esa es la proporcionalidad. Ahora, de acá, entonces, de esta ecuación entre fracciones, nosotros tenemos CD, CD en ambos lados, ¿no? Entonces, vemos que CD va a ser igual a la raíz de AC por BC. Esto podemos hacer porque estamos hablando de reales positivos, ¿cierto? Entonces, esto es bueno que lo visualicemos, ¿no? Porque simplemente de esto se trata lo que es la media geométrica. Ni siquiera hay necesidad de tener una figura geométrica, ¿no? Simplemente nos hablan de proporciones entre números y entonces, ya sea bien que me muestren o que yo obtenga esta ecuación de la derecha, ¿no? CD igual a la raíz de una multiplicación, o yo tenga escrita de esta forma, que son equivalentes, entonces eso es lo que se conoce como media geométrica.
¿no? Ahora aquí nosotros hemos llegado a esta conclusión simplemente desarrollando las partes correspondientes de los triángulos que por el teorema 12.7 nosotros sabemos que son semejantes, ¿no? Pero si se fijan en el libro, después de este teorema, eh, viene otro teorema que afirma esto, ¿no? Esta es una primera parte y tiene una segunda parte, ¿no? Pero nosotros, o sea, no es necesario utilizarlo. Aparte estaríamos utilizando solamente la mitad de ese teorema, pero no es necesario utilizarlo porque ese teorema surge a partir de esta, ¿no? Simplemente es una consecuencia. Entonces, como teníamos que estos dos triángulos eran semejantes, entonces, entre proporción de sus lados, yo sé que entonces CD, que es la altura, ¿no? Del triángulo mayor respecto a la hipotenusa, es la media geométrica entre estos dos números. ¿Y qué son estos dos números? Es la distancia de AC y la distancia de BC, ¿no? Entonces, en otras palabras, me estarían diciendo que si yo tengo un triángulo rectángulo, tengo su altura respecto a la hipotenusa, entonces va a haber una media geométrica escondida ahí. Entonces, la media geométrica es la altura, entonces la altura respecto a la hipotenusa va a ser la media geométrica de esos dos catetos, de los dos triángulos pequeños, ¿verdad? Definidos por la altura. Eh, bien, es un teorema importante porque nos dice mucho este teorema 12.7. Entonces, simplemente eso como una consecuencia, ¿no? Hemos llegado hasta ahí. Ahora, entonces, simplemente nos vamos a concentrar en las áreas, en lo que nos pedía, ¿no? Entonces, el área de la circunferencia con diámetro en CD, lo que estábamos viendo al inicio, o sea, por teorema de área de circunferencia, nosotros sabemos que, como me está diciendo el área total, entonces es pi por el al cuadrado, ¿cierto? Entonces, en este caso, el radio de esta circunferencia, como tiene de diámetro a DC, simplemente es la mitad, ¿no? Entonces, el radio es CD dividido entre 2 al cuadrado. Bien. Y acá yo simplemente lo estoy reemplazando porque yo sabía que CD era igual a la media geométrica de esos dos catetos, ¿no? Entonces, aquí raíz al cuadrado, raíz con cuadrado se van y simplemente me quedaría la multiplicación de los catetos, ¿no? AC por BC. Bien, eso por un lado, ¿no? Entonces, tenemos que el área de la circunferencia trazada a partir del diámetro de C o con diámetro de C es esto de acá, ¿ya? Bien, ahora entonces el área sombreada se obtiene, entonces para recordar el área sombreada es esta. Entonces el área sombreada se obtiene igual como estábamos mencionando al inicio, ¿no? Entonces vamos a tener el área de la circunferencia determinada por el diámetro AB, simplemente esto es una notación, AB es el diámetro, ¿no? Entonces el área de la circunferencia determinada por AB, pero estoy tomando en cuenta la mitad, ¿no? Porque es una semicircunferencia. Entonces esa área menos el área de la semicircunferencia determinada por AC, acá, y menos el área de la semicircunferencia determinada por CB, lo que está acá, entonces daría lugar al área sombrada, ¿cierto? Entonces, esta es mi área sombrada. Entonces, lo que implica que el área de la circunferencia determinada por AB, ¿a qué es igual? Entonces, es pi por su radio al cuadrado, ¿no? Entonces, lo mismo, su radio sería AB dividido entre 2, el diámetro dividido entre 2. Y lo mismo para cada semicircunferencia, ¿no? Entonces el área de la semicircunferencia determinada por AC es pi por su radio, que en este caso es AC medios al cuadrado, ¿no? Y de la semicircunferencia determinada por CB, lo mismo, ¿no? CB al cuadrado, CB medios al cuadrado. Bien, entonces, estas serían las áreas completas, pero yo estoy necesitando las mitades de las áreas. Y bien, simplemente resolviendo, ¿no? Acá vamos a factorizar pi octavos
porque en cada fracción se generaría pi octavos, y simplemente me estaría quedando AB al cuadrado menos AC al cuadrado menos CB al cuadrado, ¿cierto? Acá lo que vamos a hacer, como AB es un segmento, pero es suma de segmentos de AC más CB, eso es lo que vamos a hacer, ¿no? Entonces lo estamos poniendo AB como AC más CB. Bien, entonces simplemente el cuadrado de la suma de estas dos cantidades es el cuadrado del binomio, ¿no? Entonces aquí tenemos AC al cuadrado más 2 veces AC por BC más BC al cuadrado, ¿no? AC al cuadrado más 2 veces AC por CB más CB al cuadrado. ¿Ya? Entonces, y lo que teníamos, ¿no? Menos AC al cuadrado menos CB al cuadrado. Entonces, se van a cancelar estas cantidades. BC es lo mismo que CB, ¿no? Y me estaría quedando simplemente 2 por AC por BC, ¿no? Entonces simplemente 2 sobre 8, me queda solamente un cuarto. Y estoy obteniendo lo que me daría el área sombreada. Entonces mi área sombreada es igual a esto, ¿no? Pero como yo ya tenía el área de la circunferencia determinada por CD, entonces vemos que son iguales, ¿no? Y acabaríamos de demostrar lo que nos pedía, ¿no? Mostrar que la región del área sombrada es igual al área del círculo con CD como diámetro.